Juan capítulo 14, el versículo 12 dice de la siguiente forma: de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores cosas o mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, y la titulo: existimos para cosas mayores. Levante su mano derecha y diga conmigo: existimos para cosas mayores. ¿Para qué existimos? Dígalo más fuerte: ¿para qué existimos? Las mujeres, ¿para qué existen? Todos los hombres, ¿para qué existen? Para cosas mayores. Estuve reflexionando y no hay nadie que conozca mejor nuestras obras como las conoce Dios. Pero Dios, más que conocer nuestras obras, lo que yo veo en Él es ese gran compromiso de estar con nosotros para guiarnos y así operar cada día en esas cosas mayores. Porque sí, Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Y eso es correcto, y le creemos a Dios para hacer cosas mayores. Pero frente a eso, lo que yo veo es el gran compromiso del Señor de acompañarnos, de no abandonarnos, para nosotros llevar a cabo y ejecutar esas cosas mayores. Alguien se preguntará: Pastor Jesús Díaz, ¿y cosas mayores como cuáles? ¿O en qué áreas las cosas mayores? Y mi respuesta es la siguiente: cosas mayores, por ejemplo, como el evangelismo. En esa área, ahí vamos a hacer cosas mayores. El Espíritu Santo nos quiere acompañar. Y miren cómo dice Lucas 8:1. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Y dice Hechos 4:4: pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Ahí estaba uno de ellos, uno de aquellos que estaba presente cuando Jesús les dijo: muchachos, yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Y ahí estaba Pedro predicando un sermón que, quienes lo han analizado, era un sermón sencillo, pero cuando él hizo el llamado, 5,000 hombres recibieron a Jesús como su Salvador, y miles se convertían. Y creo que en eso el Señor quiere acompañarnos. Cuando vayamos a las casas, empresas, colegios, sitios de trabajo, universidades, oficinas, campos, a través de la radio, la televisión, a través de los contenidos que creamos y de muchas otras maneras, el Señor desea que el evangelismo, o en medio o a través del evangelismo, se vean cosas mayores. Por favor, levante su mano derecha y permíteme orar. Espíritu Santo, usa esta iglesia en el evangelismo con cosas mayores. Que miles de personas se continúen convirtiendo, Señor, entregándose a ti, rindiendo el corazón delante de tu presencia y conociendo a Jesús como el Señor de sus vidas y como su Salvador. Espíritu Santo, unge a estos niños, a los niños que están allá en la iglesia infantil, a los prejuveniles, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Úngelos, Señor, para que ellos sean poderosamente usados en el evangelismo. Lo creemos en el nombre del Señor. Y si lo crees, aplaude fuerte al Señor. Dios te va a usar
poderosamente en el evangelismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los va a usar poderosamente en el evangelismo. Él los va a usar poderosísimamente a partir de este día como nunca antes. En la segunda área donde el Señor quiere usarnos en cosas mayores es en las sanidades. Diga conmigo, las sanidades. Hablo de sanidad de enfermos. Mira cómo dice Hechos capítulo 3 versículos 6 y 7. Dice: pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mira qué impresionante. Pedro había visto a Jesús haciendo una cantidad de milagros, y ahora le correspondió su turno. Ya Jesús no estaba, Jesús había ido al Padre, y ahora Pedro estaba predicando el evangelio. Y cuando llega a la puerta del templo, ahí está un hombre pidiendo limosna. Y Pedro, no queriendo negarle solo algo económicamente, sino siendo intencional para que él recibiera sanidad, le dijo: caballero, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, algo tenía Pedro, y era el poder de Dios para ministrar sanidad. Dijo: de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice que aquel hombre, sus pies se le afirmaron y sus tobillos, y dice la Biblia que entró al templo alabando al Señor. Aquel cojo se sanó. Yo recuerdo de mis primeras experiencias que Dios me dio sanando enfermos u orando por los enfermos. Le podía contar 8, 15 o 30, pero déjeme contarle una que a mí me sorprendió porque fue muy sencilla. Fui a la oficina de un amigo que tenía, ya él partió con el Señor hace años, se llamaba Carlos. Entonces llegué, yo era pastor, era vendedor de una empresa, llevaba mi maletín, iba vestido como ejecutivo de ventas, y me presenté, le dije: buenas tardes, señora o señorita, tengo una cita con el señor Carlos. Me dijo: ya lo anuncio. Y entonces me anunció y me dijo: sí, señor, que por favor espere, si quieres siéntate un momento. Entonces me senté, quedé muy cerca de ella, frente a su escritorio, y entonces me quedé mirándola, y ella me miró, y le dije: discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo: ¿cuál? Le dije: ¿eres feliz? Y cuando le pregunté eso, ella comenzó a llorar. Yo dije: uy, pero ¿qué le pregunté? Entonces acerqué un poco a la silla, le dije: señora, perdóneme, no quería incomodarla, no sé por qué está llorando. Y seguía llorando más, no podía hablar del llanto. Y entonces ya cuando se pudo controlar me dijo: pero ¿cómo voy a ser feliz si acabo de perder mi segundo hijo, mi segundo embarazo? Y los médicos me acaban de decir que no puedo volver a quedar embarazada. Y lloraba. Le dije: bueno, pues yo creo que no es casualidad. Yo pude haber tenido esta cita con Carlos otro día, pero si estoy aquí es porque lo más seguro es que Dios desea que ore por ti. ¿Me permites orar por ti? Me dijo: sí. Y cerró sus ojos, le agarré sus manos y oré por ella. ¿Saben qué pasó? A los pocos meses me mandaron llevar a su casa. Estaba embarazada, le nació su primer hijo, su segundo hijo, su tercer hijo, y luego dijo: pastor, ¿puede orar para que pare ya la fábrica? Esta mujer fue sanada poderosamente. Aplaude al Rey de Gloria. El Señor desea usarnos en cosas mayores en la sanidad. Y podría hablarles del Señor Jesús, un Señor alto de casi 2 metros. Cuando lo conocí estaba en la cama, literal como un esqueleto. Era muy alto, más de 1,90 de alto, y en la cama él era más largo que la cama, pero el cáncer lo estaba matando y parecía una seta acostado en la cama, su esqueleto ahí, los huesos. Mi amigo Esteban conserva la foto de él, y Jesús, al pasar unos meses, estaba contando el testimonio de la sanidad. Dios lo levantó de ese lecho donde el cáncer lo estaba matando. Dios te quiere usar. Él me ha traído en esta noche para decirte: Él te va a usar en cosas mayores. Fui a predicar a Venezuela con unos amigos de Costa Rica,
y nos pusimos a hablar de muchas experiencias. Y uno de ellos dijo: mi experiencia fue un día que hablé con el pastor Cash Luna y le dije: Pastor Cash, ¿cómo es que Dios te usa tanto para sanar los enfermos? Y entonces le dijo: pastor, yo quisiera ser usado en ese aspecto, en esa área. Y el pastor Cash, su experiencia que él contaba ahí, es el consejo que le dio el pastor. Le dijo: si deseas que Dios te use orando por los enfermos y que se sanen, ora por todo enfermo que se te atraviese en el camino. Busca a los enfermos y ora por ellos. El Señor los va a sanar. Y entonces mi amigo comenzó a hacerlo. Recuerdo el jueves pasado, llegamos a la oración 5 de la mañana. A las 5:10 entró Antonio ahí a la oración y me dijo: pastor, mi hermano tuvo un accidente y entonces pasó esto y aquello, su brazo quedó destruido, él está en coma, su cerebro tuvo traumas, está muy mal, está en peligro de muerte. Y recuerdo que oramos y enviamos la palabra sobre su hermano. Y el domingo pasado, cuando llegó a la reunión de la mañana, me dijo: pastor, yo le dije: ¿cómo está tu hermano? Me dijo: pastor, mi hermano lo desentubaron y ya viene en ambulancia para Bucaramanga, lo traen, está lo más de bien, pastor. El Señor sanó a este hombre que también estaba al borde de la muerte. Aplaude al Señor, porque cosas mayores vamos a ver. Ahí donde estás, levanta una de tus manos. Espíritu Santo, usa a todos estos mis amigos. Usa toda esta iglesia, Señor, que en los hospitales, en la calle, en las casas, en cualquier lugar donde ellos vayan, en una oficina, en el colegio, en la universidad, en cualquier espacio, que ellos puedan orar por un enfermo, a través de una videollamada, a través de una llamada, en cualquier forma el Espíritu Santo los respalde y venga, Señor, un derramamiento de sanidad, que las enfermedades desaparezcan y los milagros en los cuerpos ocurran en los niños, en el vientre de las mujeres, en las mujeres que sufren preeclampsia, en las que están estériles, en las enfermedades que son silenciosas como el cáncer, el SIDA, en el nombre de Jesús. Tumores, los reprendemos, Señor, y que vengan cosas mayores en la sanidad. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y alguien aplaude al Señor y le da gloria a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Préstame mucha atención, por favor. Siéntate derecho y pon mucho cuidado en lo que te voy a decir para ir cerrando ya. En la tercera área que Dios desea que conquistemos cosas mayores es en la generosidad. Sí, en la generosidad. A mí me impactó demasiado la pobreza. Yo de niño pertenecí a una familia muy pobre. Yo sé que es lustrar calzado, vender lotería, vender periódico. Sé que es... Mi mamá nos levantaba con mi hermano mayor a las 12 de la noche, nos daba un agua de panela caliente con un pan y nos compraba unos suéteres que ella había comprado, nos ponía, perdón, el suéter, y nos mandaba para la empresa del periódico Vanguardia Liberal. Llegábamos a pie como a la 1:30 de la mañana y hacíamos filas sentados en el andén hasta las 4 de la mañana que abrían para vender el periódico. Mi hermano me dejaba dormir en sus piernas, pero ahí estábamos, lloviera o no lloviera, íbamos a comprar el periódico. Mi hermano compraba 30 prensas, yo compraba 20 porque era más pequeño, y comenzábamos a venderlo hasta que terminábamos y llegábamos a la casa para almorzar e irnos a estudiar. Conocimos la pobreza, siempre fuimos honrados, pero ser honrados no fue suficiente para salir de la pobreza. Llegamos al Evangelio y como pastores también estábamos enfrentando situaciones de pobreza, de escasez. Pero yo estaba muy animado porque mi pastor decía: aquí no hablamos de plata porque la plata es del diablo. Y pues esas fueron mis primeras enseñanzas. Y yo dije: bueno, pues voy bien, estoy pobre y eso como que chévere, por ahí como que uno se gana el cielo. Y bueno, algo pasó cuando un día vino un predicador que mi pastor invitó. Era un evento muy grande en nuestra iglesia para ese tiempo. La iglesia de mi pastor tal vez tenía unas 1500 personas. Y ahí estábamos. Y una de esas noches el predicador pasó
Y todos nos quedamos callados cuando él dijo, bueno, hoy voy a hablar de finanzas. Y cuando él dijo así, el pastor lo miró, pero ya cómo lo bajaba o cómo le hacía reclamo. Yo ya era pastor, estaba sentado a un lado del auditorio por esa nave de allá, y también me quedé como asombrado. Dije, finanzas, este señor de qué irá a hablar. Y comenzó aquel hombre a trazar un mensaje interesantísimo. Cada cosa que decía, él la mostraba por la Biblia. Y recuerdo que leyó este versículo de 2 de Corintios 9:5 que dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquel hombre explicaba que la generosidad, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: estoy enviando a estos hermanos para que les enseñen a ustedes la generosidad. Iglesia, en el colegio no nos enseñan la generosidad. Uno va a la universidad y tampoco le enseñan las virtudes de la generosidad. El único sitio donde hay que enseñar transparentemente la generosidad es en la iglesia, abriendo la facultad de mayor autoridad, que es la palabra de Dios. Pablo dice: cuando yo vaya, yo quiero que lo que ustedes den como ofrendas sea desde la generosidad y no como una exigencia del predicador. Aquel hombre explicó eso y yo estaba ya un poco inquieto, pero yo iba entendiendo. Pero mientras él enseñaba, él acuñó esta frase. Él iba enseñando y decía esto: por dinero no se ora, por dinero se siembra. A mí eso me chocó, pero no lo pude olvidar jamás. Y él seguía enseñando y decía: a ver, repitan conmigo: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Yo no repetía porque estaba un poco incómodo, pero luego él seguía enseñando y aumentó el grado de dificultad y decía a la iglesia: iglesia, dígale a que está a su lado: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Entonces el que estaba al lado me dijo una vez, y cuando fue a decirme la segunda vez le dije: ya, no me diga más, que yo ya escuché al predicador. Yo estaba incómodo. Pero luego el predicador dijo: a ver, sacuda al que está a su lado y dígale: por dinero. No, cuando él quiso arrancarme así como el hombre, le dije: no, yo estaba serio y me corrí así. Le dije: ya, hermano, ya, no me toque, tranquilo, deje la emoción. Porque yo estaba incómodo, porque por años había escuchado a mi pastor que decía que él no hablaba de plata porque la plata era del diablo. Entonces yo estaba ahí como confundido, ¿verdad? Yo estaba como entre bobo y loco, ¿verdad? Y estaba confundido con lo que decía, pero a la vez yo reflexionaba. ¿Qué pasó? Cuando aquel predicador fue terminando, le dijo a los sugieres: a ver, entréguenle a todo el mundo un sobre. Y pasaron, y yo recibí el sobre. Y dijo: hagamos una cosa, no me crea a mí, pruébelo, pruebe. Y leyó Malaquías, donde dice: probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriere las ventanas del... Bueno, el tipo me pegó una encerrona, pero cuando él quiso orar, dijo: a ver, voy a orar. Y cuando él cerró los ojos para orar, yo me paré y me fui. Yo estaba incómodo. Me fui para Florida Blanca, donde estaba nuestra iglesia, y llegué allá. Y yo recuerdo que debíamos una plata a una señora, debíamos una plata. Aparte de que debíamos 7 meses de arriendo donde estábamos en alquiler ahí en la iglesia. Estábamos muy mal. Y entonces al siguiente día yo me levanté a orar temprano. Vivíamos en la misma casa donde estaba la iglesia. Y yo sacaba del salón, metía una banca pequeña y me ponía a orar ahí en el primer cuarto que había. Y ese día siguiente yo me puse a orar. Y cuando me acordé de la plata, yo iba a orar por lo que debía, y me acordé de la frase del predicador. ¿Cómo decía el predicador? Y entonces me dio como pena. Yo dije: Señor, ahora yo qué hago. Ese predicador dijo que por dinero no se ora. Y tiene razón, porque la Biblia no dice orad y se os dará. La Biblia no dice cantad y se os dará. No dice evangelizad y se os dará. Dice dad y se os dará. Bueno, pasaron los días y yo no oré por la plata esa. Y ahí tenía el sobre. Y recordaba las palabras que el predicador decía: pues no me crea a mí, pruébelo. Y pasaron los días, yo dije: Señor, ahora estoy más confundido,
porque el predicador dice que por plata no se ora, que por plata se siembra. Y entonces yo no he orado, y lo que tengo ahorrado pues tampoco lo he sembrado, y ahora estoy ahí como entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa, para hacerle la historia corta, y agarramos y sembramos por primera vez una semilla. Y fuimos y llevamos el sobre, pusimos la ofrenda, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y comenzaron a pasar los días y no pasaba nada. Entonces yo no oraba por la plata, porque el predicador dijo: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Entonces le dije: Señor, mire, ahora estoy peor. No oré por la plata que debo, lo que tenía ahorrado lo sembré, y ahora no tengo plata, y ahora no sé qué hacer. Y llegó el bendito día de pagar la plata esa. Yo me levanté más temprano, no sé cuántos madrugan más cuando deben y tienen que pagar ese día, ¿verdad? Ese día se le va a uno el sueño. Y yo me levanté más temprano, me puse a orar, y ya como a las 6 de la mañana estoy terminando, y me acordé que ese día la persona llegaba a cobrar, y yo le dije: Señor, ahora sí que peor, ahora no hay yo qué hacer. Pero Señor, yo tengo un plan B. Si a mediodía no ha pasado nada, ahí almorzamos con mi esposa lo que haya y mis niños, y me voy para el barrio Mutis donde mi suegra, y allá paso la tarde y me vengo en el último bus en la noche. Cuando vengan a cobrar por la tarde, pues yo no estoy, ¿verdad? Y así pues ahí toreo la cosa, ¿verdad? Yo le dije eso al Señor ahí en oración, cuando yo escucho que alguien toca la puerta. Eran las 6 de la mañana. Yo dije: mira, tan raro. Me acerqué, era un salón, tenía una ventana grande, es una cortina vino tinto. Entonces yo me acerqué a la cortina y corrí así a ver quién era, y vi afuera un viejito con una chompa verde, un sombrero de pelo y una mochila, y estaba lloviendo desde las 3 de la mañana, estaba mojado el viejito. Yo lo vi, pero él no me vio. Yo dije: este hombre, qué persistente para pedir limosna. Yo, ¿cómo es posible que llegue a las 6 de la mañana a pedir limosna? Y no me dejé ver. Entonces me volteé para entrarme, y ya el viejito no tocó así, sino que le dio 3 puños a la puerta, duro. Entonces yo me ofendí un poco. Yo fui, corrí la cortina, abrí la ventana y le dije: hey, señor. Y él volteó: a la orden. Y yo dije: si pida, por el grito, que pida poquito, ¿verdad? Si pide, que pida poquito. Le dije: a la orden, señor. Y él me dijo: buenos días, señor. Y yo: buenos días. Yo así le hablaba duro para que me pidiera poquito, ¿verdad? Yo dije: este viene a pedir. Me dijo: hágame un favor, el pastor de la iglesia. Le dije: yo soy. Dijo: ay, pastor, fuera tan amable de abrirme la puerta. Bueno, como era viejito, yo por respeto fui y abrí la puerta y puse el pie para que no se entrara, ¿verdad? Le dije: a la orden, señor. Dijo: pastor, fuera tan amable y me deja entrar. Entonces yo así serio, ¿no? Entonces lo dejé entrar y me crucé de brazos. Le dije: señor, ¿qué necesita? Dijo: pastor, eso, sentémonos. Yo dije: no, ahorita me dice tráigame chocolate con huevos, arepa o pan o algo así. Entonces nos sentamos, y ahí yo así serio, para que le dije: a la orden, señor. Y me dijo: pastor, a ver, venga, le cuento, pastor, yo hace más de 30 años soy creyente. Perdóneme que venga así mojado. Yo vivo en la vereda tal, y yo trabajo allá al jornal, y yo todos los días procuro hacer mi devocional a las 3 de la mañana, y luego salgo a trabajar. Y esta madrugada estaba de rodillas orando, y el Espíritu Santo me habló que viniera aquí a Florida Blanca, al pueblo, a traer algo. Y yo comencé como a asustarme. Yo dije: Virgen Santísima, este hombre, ¿qué será lo que va a decirme, verdad? Entonces me dijo: pastor, entonces yo me vine, a esa hora no sale el bus, por eso vengo así embarrado, pastor. Y entonces vine a buscar que me guiaba el Señor, y fui a una iglesia allá arriba, y me nombraba las iglesias. Fui allá arriba a una iglesia y me paré hacia el frente y le dije: Señor, aquí es. Y Dios me dijo: aquí no es. Y fui frente al hospital, pastor, a otra iglesia, y le dije: Señor, aquí es. Me dijo: aquí no es. Y bajé a la quinta con quinta, que hay otra iglesia, y le dije: Señor, aquí es. Dijo: aquí no es, pastor. Y yo caminé y entonces venía pasando por aquí, por el frente de la iglesia que yo no conocía, y vi el letrero ahí, pastor. Entonces me acerqué aquí a la puerta y le dije: Señor, aquí es. Y me dijo: aquí es. Yo: ay, Padre. Me dijo, y recuerdo que metió la mano a la mochila y sacó una bolsa plástica, y adentro tenía una bolsa de papel, y me dijo: pastor,
el Espíritu Santo me dijo que te trajera todos mis ahorros, porque tú necesitas pagar algo el día de hoy. Y se puso de pie, me entregó la bolsa. Yo estaba, un hermano dijo putefacto, por decir estupefacto, ¿verdad? Yo estaba estupefacto, estaba impactado. Y entonces me dijo, bueno, pastor, eso era todo. Y yo le dije, espere, hermano Jesús, se llamaba Jesús también. Hermano Jesús, antes de irte yo necesito pedirte perdón. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque honestamente yo pensé que tú venías a pedir limosna. Me dijo, pastor, no te preocupes, muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Oré por este hombre, fue mi amigo y lo aprecié y lo amé hasta que murió. Y recuerdo que él salió y se fue. Y cuando él se fue, yo cerré la puerta, abrí esa bolsa rápido, rompí la otra bolsa. Yo tenía ansiedad por ver qué había adentro, ¿verdad? Y cuando veo ese fajo de billetes, alcanzaba para pagar hasta 3 veces lo que yo debía. Y cuando yo veo esa cantidad, el Espíritu Santo me habló y me dijo, Jesús Díaz, jamás olvides que yo nunca te pediré para quitarte, siempre te pediré para darte. Alguien aplauda al Señor, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, de esa manera yo aprendí la generosidad. Yo no la aprendí en el instituto bíblico. Eso fue algo sobrenatural. Pagamos lo que debíamos, nos sobró dinero y nunca más hemos dejado de sembrar. Quiero terminar entregando un mensaje a las mujeres y un mensaje a los hombres y me voy. Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Otra versión dice que ellas sostenían el ministerio de Jesús y sus discípulos con sus bienes. Mujeres, en la mayoría de iglesias, y no es pecado, le andamos buscando espacio a las mujeres a ver qué actividad hacen. Las metemos en intercesión, en visita de enfermos, en visita de adultos mayores. Todo eso hay que hacerlo. Pero el Espíritu Santo aquí nos muestra que cuando aquellas mujeres se convirtieron, no fue Pedro que tenía una célula aparte y les enseñó la generosidad. Era Jesús mismo el que las discipulaba y les enseñaba. Le dijo, mire María, tú estabas perfectamente endemoniada porque tenías 7 demonios. Ahora eres libre, ahora estás sana, ya no estás enferma. Ahora lo que tienes que hacer es, con esos recursos que tiene, ayudarme a establecer el reino. Y Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando el evangelio, y ellas iban sosteniendo con sus bienes todo el ejercicio de predicación que ella hacía. ¿Ustedes sabían, iglesia, que esas mujeres han estado amenazadas en vía de extinción? Que el Espíritu Santo está haciendo una obra para restaurar a esas mujeres que tienen esa tenacidad. Y estas mujeres no fue solo por unos días. Miren la historia de María Magdalena. Miren qué le pasó. Marcos 16, 9 en adelante nos dice: el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Esta mujer siguió a Jesús hasta el final, y cuando se enteró dónde estaba sepultado Jesús, allá llegó.
Esta mujer nunca se apartó de él, estuvo ahí y era una columna financiera en el ministerio de Jesús. Recuerdo que fui a Cali, a la iglesia de un pastor, y hablé de la generosidad. Ahí me estaba escuchando una señora que hacía manicure y pedicure. Pasaron algunos años, yo volví a Cali, y después de predicar en otra iglesia, el pastor me dijo: Pastor Jesús, esta mujer es de la iglesia del pastor fulano de tal y ha venido porque quiere llevarte a la empresa que tiene y quiere contarte un testimonio y honrarte. Le dije: si tú me das permiso, yo me voy. Y nos fuimos con ella y otras personas, y me contó este testimonio. Me dijo: pastor, ese día que te escuché, yo hacía pedicure y manicure, y yo agarré mi sobre, pastor, y sembré mi primera semilla, porque entendía que Dios quería usarme para hacer inversiones en el reino de Dios. Dijo: pastor, dentro de mis clientas estaba una señora notaria, y un día después de sembrar la semilla, fui a hacerle manicure y pedicure a la notaria, y ella se quedó mirando y me dijo: oye, fulana, ¿usted qué estudio tiene? Digo: no, yo no he terminado ni siquiera el bachillerato. Ay, mija, pero es que yo a usted la veo que usted hace las cosas bonitas, yo quiero ayudarla. ¿Usted se atrevería a trabajar en la sección de sacar fotocopias y autenticar? Dijo: sí, señora. Sí, me dijo: pastor, y me dieron el trabajo para sacar las fotocopias y autenticar. Y ahí ya tenía un salario, tenía mi seguridad, y comencé a estar mejor. Y en mis tiempos libres hacía manicure y pedicure. Pero un día vino un señor a hacer una autenticación y al señor se le quedó el celular. Yo, cuando vi que se fue, yo agarré el celular y lo guardé, y el celular se apagó. Y al pasar los días, ese señor vino y dijo: mire, disculpe, niña, aquí se me quedó un celular. Y yo le dije: ¿cómo es el celular? Y él me lo describió. Le dije: ah, sí, este es, aquí está. Ay, le dijo: usted me ha salvado la vida. Usted no sabe la información que yo tengo ahí. Dios mío, ¿cuánto le debo? ¿Qué hago? La invito a comer, a cenar. ¿Qué quiere que le traiga? No, 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 señor, tranquilo, yo soy creyente, y lo mínimo que yo podía hacer era devolver el celular. Pero recíbame algo. Yo: no, no, tranquilo, señor, no se preocupe. Uno está para eso, para hacerle bien a su prójimo. Y el hombre se fue. Y un día el hombre llegó con una caja de cartón. La saludó, le puso la caja ahí, le dijo: esto es suyo, lea lo que hay adentro. Y hablamos, y se dio media vuelta y se fue. Dijo: y lo que había adentro, pastor, era una caja con ropa para dama. Y había una carta ahí que decía la lista de precios, y decía: véndalo y hablamos. Y pastor, a mí me gustan las ventas. Yo vendí todo al precio que me dijo, le vendí un poquito más, gané bien, y ahí tenía eso. Y a los días él volvió. ¿Cómo le fue con la caja de ropa? Dijo: bien, la vendí toda, aquí le tengo la plata. Le dijo: ¿esa plata es para ti? No, señor. Sí, esa plata es para ti. Pero aparte de eso, dijo: es que me has caído bien y yo necesito ayudarte. Acéptame ayudarte a montar una empresa. Yo te voy a montar una empresa. Una empresa para que venda ropa para dama, jean, blusas, todo. Me dijo: pastor, ese hombre agarró, me sacó a la cámara de comercio, mandó a hacer miles de marquillas para ponerle a las blusas, a los pantalones. Y entonces tiene amigos en Medellín, y les habló a ellos y le dijo: mire, los primeros pedidos, despáchesenlos a ellos. Pastor, para hacerle la historia corta, mientras eso íbamos rodando por Cali, dijo: esta es mi empresa, pastor. Y me entra una bodega 2 veces más grande que esta. Y llorando me dijo: pastor, bendigo el día que hablaste esa palabra y entregaste ese sobre, porque ese día que yo puse esa semilla, siendo manicurista, los cielos se abrieron. Hoy soy una empresaria. Ni te imaginas cuántos son mis diezmos y mis ofrendas mensuales para que mi pastor y la iglesia hagan lo que Dios les ha puesto a hacer. Las mujeres Dios las ha ungido para algo mayor, para cosas mayores, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Mujeres, levante su mano derecha. Todas las mujeres, por favor. Niñas, señoritas, mujeres, tenga su mano derecha arriba. Espíritu Santo, con esta palabra yo declaro ungidas a estas mujeres. No estoy hablando de liberación femenina,
Estoy hablando de liberar el poder de Dios para multiplicar las riquezas. Porque tú no nos ungiste para ser pobres y arruinados. Nos has ungido para vivir bendecidos. Y tu palabra dice a través del Espíritu Santo que para que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente y abundemos para toda buena obra. Yo declaro por esta palabra ungidas a estas mujeres, a las niñas que están en la zona kids, a las niñas que están en el vientre, a las señoritas, a las universitarias, a las estudiantes, a las mujeres. Espíritu Santo, revélales, sorpréndelas, ábreles puertas y levántalas. Tú me dijiste que los millonarios de esta nación todavía no estaban completos, que faltan los que tú levantas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendigo a estas mujeres con esta palabra. Amén y amén. Aplaude al Señor, por favor. Termino hablando a los caballeros y orando por ellos. Hace años yo viajé a Guatemala. Hay un pastor que por muchos años ha hecho 7 días de ayuno y oración. Y un amigo de él le habló de mí y le dijo: apóstol Josué, tienes que traer este muchacho de Colombia. Bueno, yo era muchacho en ese tiempo, no hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo era muchacho. Y le entregó un folleto de algún congreso nuestro. Tienes que traer este muchacho de Colombia, tiene una palabra de finanzas. Y el pastor me invitó. Me dijo: Pastor Jesús, estos son 7 días de ayuno, aquí hablamos de todo. Estaba un evangelista de apellido Zapico, muy famoso a nivel mundial en esa época, y él vino para hablar de evangelismo. Y a mí me dijo: libera una palabra de finanzas. Entonces yo hablé de finanzas. Cuando terminé de predicar, me bajé de la tarima y me dirigieron que fuera a una sala VIP para cambiarme la ropa que estaba sudada y para tomar algo. Cuando entro allí, entra la persona de protocolo y me dice: Pastor Jesús, el apóstol de la casa desea que conozcas a este hombre de negocios. Y me lo presentó, yo lo saludé, se llamaba Juan, y nos sentamos ahí a hablar. Me dijo: soy mexicano, y me contó todo su testimonio, cómo Dios lo había sacado de las drogas, y ahora era un empresario de las telecomunicaciones, un hombre muy adinerado. Me dijo: Jesús, pedí hablar contigo porque yo no había escuchado a alguien hablar desde la Biblia una palabra financiera tan contundente. Y me dijo: quiero ser tu amigo. Le dije: para mí es un honor, yo también quiero ser tu amigo. Y hablamos largo ahí un rato. Luego él se fue. Cuando se va a despedir, me da la mano y yo siento que él me pone algo en la mano. Y ya lo abrazo y se va. Y cuando miro, es un cheque en dólares. Yo nunca había recibido un cheque en dólares. Y cuando vi la cifra, yo dije: no, yo también quiero ser amigo de él por toda la vida, ¿verdad? Era un cheque en dólares muy interesante. Y comenzamos una muy bonita amistad con Juan. Para un 29 de diciembre, él llama a mi casa muy temprano en la mañana y me dice: Pastor Jesús, perdóname el abuso que te llame tan temprano, pero en la madrugada yo estaba orando a Dios y Dios me dijo que te llamara y te diera una palabra. Yo le dije: dale, aquí estoy. Me dijo: abre la Biblia, ahí está, en Mateo 27:57. Y leí. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se le entregara el cuerpo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, versículo 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Yo leí eso y él me dijo: Pastor Jesús, así te dice el Señor. Me dijo: entiende que José de Arimatea no era un simpatizante de Jesús,
era un discípulo de Jesús. Y me dijo, esos discípulos están en vía de extinción. Y te usaré, me dijo el Señor, para activar a muchos de esos discípulos. Irás por las naciones y le hablarás a muchos hombres a quienes yo levantaré, como José de Arimatea, hombres que serán ungidos para desarrollar la virtud de producir recursos para establecer el reino de Dios. Porque la asignación de José de Arimatea fue honrar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo para este tiempo no necesita una tumba ni necesita un entierro. El cuerpo de Cristo para este tiempo necesita que sea honrado. La iglesia necesita tantas cosas que podríamos hacer un listado enorme de lo que la iglesia necesita: terrenos, construcción de templos, equipos, espacio en la televisión, en la radio, evangelismo, campañas, cruzadas, obra social, trabajar con niños, con personas con habitabilidad de calle, presos, gente enferma. La iglesia necesita, el cuerpo de Cristo necesita para eso y mucho más. Y entendí la palabra. Hasta ese momento yo hablaba de José de Arimatea únicamente en Semana Santa, en el sermón de las 7 palabras. Nunca más hablaba de José de Arimatea. Y entendí ese día que José de Arimatea es un discípulo para este tiempo también. Miren algo más que hizo José de Arimatea. Según Juan 19:38 dice: José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ahí estaba José de Arimatea con Nicodemo, de acuerdo, poniendo perfume muy costoso para honrar el cuerpo de Cristo. Estimados caballeros, hombres de Dios, el Señor no solamente los salvó a ustedes para cantar canciones y congregarse, cosa que hay que hacer. No solo nos salvó para evangelizar y orar por los enfermos, hay que seguirlo haciendo. Pero dentro de las facultades que Dios le dio a los hombres también, nos dio la facultad de producir recursos para establecer su reino. Escúchame, por favor. Fui a Costa Rica, prediqué, y una de las noches el pastor de la iglesia me dijo: Jesús, hoy vamos a cenar en la casa de un hombre que se llama David. Y nos fuimos después de la reunión a cenar a la casa de David. Cuando llegamos a la casa de don David, era una mansión. Yo quedé asombrado. Yo iba con un economista aquí de Colombia, y entonces el pastor me presentó a David, y David dijo: pastor, ¿me permite un momento? Y me llevó por su pequeña mansión y me hizo un tour. Me mostró sus carros de colección, sus carros de alta gama. Me mostró una sección en su vivienda donde estaban las oficinas. Dijo: esas son las oficinas, la mía y la de mi esposa y de mis hijas. Y me mostró todo. Yo estaba impresionado. Y luego nos sentamos a una mesa que era un banquete literal, y él se sentó al lado mío y me dijo: pastor, pero hace 13 años esto no era así. Me dijo: pastor Jesús, yo era un cotero. Yo descargaba camiones, bajaba los bultos del camión, y aparte de ser cotero, yo era alcohólico, y todo lo que me ganaba bajando el bulto de los camiones me lo tomaba en cerveza, el licor. Hasta que alguien me invitó a la iglesia, y ese día Dios me liberó y me salvó. Pero luego el pastor hablaba
de construir, de proyectos, y yo decía, pero yo no tengo. Entonces pedí una cita con el pastor y le dije: pastor, a mí Dios me salvó, yo era esto, yo era aquello. Y pastor, yo lo escucho hablar y veo los proyectos que tiene y yo me emociono, pero ¿cómo hago, pastor? Yo no tengo para dar. Y el pastor le dijo: te voy a dar 3 secretos. Primer secreto: de todo lo que ganes, separa el diezmo para el Señor. Luego, separa un 10% como una ofrenda, una semilla. Y luego ahorra el 10%. Y después hablamos. Me dijo: pastor, yo corrí, busqué unos sobres, me los metí al bolsillo, me los llevé a la casa. Y todos los días salía a trabajar y me llevaba un sobre. Y cuando me pagaban, al descargar los camiones, yo sacaba el sobre y metía ahí el diezmo y metía la ofrenda. Y aquí en un bolsillo aparte metía el ahorro, pastor. Yo comencé a hacerle caso al pastor, porque el pastor le dijo: la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Me dijo: pastor, para hacerle corta la historia, a los pocos meses de lo que yo ahorraba, porque ya no gastaba en cerveza, en licor, me pude comprar un camión. De esos camiones Luis 15, que Luis lo maneja y 15 lo empujan de lo viejo que es, ¿verdad? Me compré un camión Ford 54, pastor. La gente se burlaba, los compañeros que también descargaban camiones se burlaban, decían: este vejestorio de carro. Pero pastor, yo estaba feliz, porque ahora cargaba y descargaba mi propio camión. Y ahora ganaba más. Y metía el diezmo, metía la ofrenda y ahorraba más. Me dijo: pastor, en esas oficinas se administra una de las empresas más grandes de este país. Al siguiente día me llevó al parqueadero de la iglesia y me mostró una tractomula. La tractomula, la carrocería de la tractomula es un furgón que se abre por un lado y es una tarima. Y adentro de la tractomula tiene todos los equipos para hacer cruzadas evangelísticas, con plantas eléctricas. Dijo: esa tractomula yo la doné y la equipé con todo. Y yo pago un evangelista los 365 días del año. Le pago el sueldo que gana un gerente de un banco aquí en el país. Y le pago todos los músicos, todos los sostenemos con la empresa. Y ellos van por todo el país haciendo cruzadas, van haciendo campañas. Y me dijo: mire, pastor, todo el hierro de esta estructura de este auditorio, una iglesia para 7,000 personas sentadas, toda esa estructura de hierro yo la traje de la China. Y comenzó a hablarme todas las inversiones que hace este hombre, que hace unos años atrás, mi amigo el economista me dice: Jesús, en 13 años uno no puede prosperar tanto. Esto es un milagro. Hoy vine a hablarle a los hombres. Si Dios lo hizo con David allá en Costa Rica, lo va a hacer contigo también. El Espíritu Santo te unge, caballero, no solo para que te vayas para el cielo algún día. Antes de irte para el cielo, escribe una buena historia aquí en esta tierra. El Señor me dijo: Jesús Díaz, los ricos más ricos no son los ricos que están. Los ricos más ricos son los que yo levanto en medio de mi pueblo. Me dijo: y por muchos de ellos orarás, y a muchos de ellos los vas a desafiar, y yo los voy a proyectar a cosas grandes. Alguien aplauda al Señor y dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria de esta noche. A todos los caballeros, ahí donde están, levante una de sus manos, por favor. Todos los hombres, caballeros, levanten una de sus manos. Espíritu Santo, yo he hablado esta palabra a estos hombres. Yo creo que tú, mi Dios, diseñaste este día. No estaba en la agenda de David y de Marcela, no estaba en mi agenda tampoco, pero estaba en la tuya, Señor. Y vine para hablarle a estos caballeros y desafiarlos por esta palabra, no para que me den a mí. Vine a decirles:
que tú necesitas de esos José de Arimatea de este tiempo. Y los José de Arimatea de hoy son ellos, Señor. Tú los levantas, los empoderas para algo muy grande, Señor. Yo los declaro ungidos por esta palabra, empoderados en el nombre del Señor. Que algo grande ocurra en ellos, que algo grande el Espíritu Santo haga en la vida de ellos, Señor. Tú nunca les pedirás para quitarles, tú les pedirás para darles. Gracias, Dios, porque las siguientes inversiones que hay que hacer en el reino de Dios las van a hacer ellos, con sus casas, con sus familias, y las historias de sus casas serán diferentes, Padre.